¿Ven la imagen? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces el tema de hoy es giardiasis. Esta es una enfermedad del intestino delgado causada por giardia intestinales que es muy frecuente en nuestro medio, puede llegar hasta el 20%, sobre todo en niños escolares, 20% de niños infectados con giardia. Es una enfermedad muy frecuente, les aseguro que muchos de ustedes han tenido esta enfermedad de niños y porque se presenta en la Arequipa o en todo el Perú en general con una buena frecuencia y se adquiere pues por comer alimentos contaminados con estos quistes, ¿no? Entonces la giardia intestinalis no sé qué pasó. Aquí está la delegada, es, ¿cómo se llama la delegada? Seidi, creo. Acá estoy. Sí, entonces está bien, ¿no es cierto? Del link, no hay problema. Sí, sí, doctor. Ya, sino que estuve en la otra clase y entonces tenía que salir a la otra. Bien, entonces la giardiasis es una parasitosis del intestino delgado causada por este protozoo, miren, flagelado, muy diferente a los que hemos visto y que se reproduce por millones en el intestino del hombre. Entonces, esta giardiasis es una parasitosis de grupo, o sea, afecta a grupos como son cunas, albergues, orfelinatos, digamos, lugares donde puede haber mucha gente. ¿Qué otra parasitosis recuerdan que era de grupo? ¿Recuerdan? Ascaris. No, Enterobiosis. Enterobiosis. Los que tienen reproducción en el suelo, Coxurus. sí, pues lo mismo, enterobiasis o psoriasis. Los que tienen que se reproducen sus huevos en el suelo no pueden ser de grupo, son los que se adquieren directamente de persona a persona. Y esta es una parasitosis así, entonces considerada como una parasitosis de grupo. Está localizada en el intestino delgado del hombre y es causada por el protozoo flagelado Giardia intestinalis. Antiguamente se llamaba Giardia lamblia. Últimamente ya se usa más el término de Giardia intestinalis. Y se manifiesta por un síndrome de mala absorción que lleva a desnutrición y entonces un problema de salud pública importante en nuestro medio, ¿no? Sobre todo en niños. Esta es la famosa giardia intestinalis. Miren ustedes el movimiento que tiene una estructura acá como una concavidad que se llama el disco suctorio, presenta dos núcleos que están aquí, un axostilo o eje central, 8 flagelos que miren se están moviendo por todo lado y acá hay un blefaroplasto acá de donde salen los flagelos, ¿no? Esto mide más o menos 15 micras y tiene un movimiento así en forma de hoja que cae del árbol, que es importante reconocerlo porque hay otros protozoos flagelados en el intestino del hombre, como por ejemplo la giardia, perdón, la Trichomona hominis o lo que es la retortomonas, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces, estas retortomonas o Trichomona hominis, que son protozoos del intestino del hombre, tienen un movimiento rotativo, se van dando vueltas, y mientras que esta no. Y entonces a veces los que trabajan técnicos de laboratorio encuentran en heces un flagelado que se está dando vueltas y piensan que es giardia y ponen giardia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene heces formadas y que le dicen, se han encontrado trofosoritos de giardia, duden de ese diagnóstico porque en heces formadas es casi imposible encontrar trofosoritos. Lo que se encuentra son quistes. En retortomona, tricomona sí se puede encontrar en heces formadas, ¿no? Bien, entonces ese es el trofozoito. Entonces acá tenemos el trofozoito. Algunos dicen que tiene cara de bruja, no sé. Pero bueno, vean, tiene dos núcleos. Tiene un blefaroplasto donde salen los 8 flagelos.
tiene un axostilo y finalmente unos cuerpos paramediales o parabasales que se encuentran generalmente dos cuerpos parabasales aquí, ¿no? Que le da el aspecto de la boca, ¿no? Por eso es que parecen, miren, dos ojos, una boca, una nariz. Entonces, por eso es la que la gente así la tilda. Este trofozoito mide 15 micras. Y acá están mejor, ¿no? Los dos núcleos con sus nucleolos, el blefaroplasto acá, donde salen los 8 flagelos, el axostilo, estos son los cuerpos parabasales. Y este es el quiste, que mide más o menos 10 micras, tiene 4 núcleos y todavía mantiene el axostilo, los cuerpos parabasales, los flagelos ya se destruyen, a veces se encuentra por aquí restos de flagelos, ¿no? Tiene una membrana quística y lo interesante es que este es muy refringente. Uno mueve el micrométrico y como que brilla en el fondo de la muestra. Este es el quiste de Yardi intestinales, acá con 4 núcleos, 1, 2, 4, el axostilo, restos de flagelos. Y este es lo que les decía. Los trofocitos tienen un disco suctorio, es una concavidad que hay acá y que les sirve para adherirse. Acá la pueden ver el disco suctorio, todo así redondeado. Y acá, visto de perfil, se ve acá esta concavidad. Esto lo utilizan para fijarse al epitelio intestinal. Se fijan fuertemente mediante este disco. Bueno, acá para que vean los núcleos, dos núcleos, los nucleolos o cariosomas, los cuerpos medianos o parabasales, el axonema o axostilo, se usa más el nombre de axostilo, y este es el disco adherente o disco suctorio que está aquí, ¿no? Esta es una microscopía de barriga, miren acá, este es el disco suctorio, que le sirve como una ventosa a la llave, y este es ya todo el cuerpo del trofozoito, son trofozoitos de Yardi. Bien, veamos el ciclo. El ciclo en realidad es bastante sencillo. El estadio infeccioso para el hombre es el quiste tetranucleado, que se encuentra en el agua contaminada, verduras o frutos que están contaminados con heces humanos y que tienen Yardi en forma de quiste. Entonces ingresa el quiste, como tiene 4 núcleos, cuando llega al intestino delgado se produce el desenquistamiento y salen 2 trofozoitos, como ven acá. Este es el quiste tetranucleado, salen 2 trofozoitos de Yardi y estos empiezan a dividirse por fisión binaria, ¿no? Se dividen en millones en pocas horas. Entonces el paciente está lleno de estas Yardies en el intestino. Algunos logran enquistarse nuevamente y salen como quistes en las heces. Entonces en las heces pueden salir trofozoitos o quistes, pero los trofozoitos, como digo, pueden salir en heces generalmente que son diarreicas, en niños sobre todo, y que tienen una diarrea muy profusa, y entonces ahí sí pueden salir trofocitos, porque normalmente lo que salen son quistes, ¿no? Entonces, pero el trofocito se destruye en el medio ambiente rápidamente. Entonces el fecalismo contribuye a que salgan pues estos quistes y contamine el suelo, el agua, y de esa manera puedan ser ingeridos por otra persona. Entonces este es el ciclo, no es complicado, saber que se desenquista en el intestino delgado y que de ahí salen los trofocitos que generalmente están principalmente en la primera porción del intestino delgado, o sea, el duodeno. Entonces, si repasamos un poco esto del ciclo, miremos que la localización es intestino delgado, están fuertemente adheridos mediante el disco suctorio al epitelio intestinal. El estadio de salida es el quiste. Puede salir trofocito, pero dentro del ciclo lo importante es el quiste tetranucleado. Los mecanismos de transmisión es el fecalismo. El estadio infeccioso es el quiste tetranucleado y el mecanismo de infección es el consumo de agua o alimentos contaminados. Entonces ese es el ciclo de Yardi. Más o menos desde que la persona se infecta hasta que está eliminando quistes es más o menos unos 5 o 6 días. 4, 5 o 6 días. Bien, la patogénesis. La patogénesis está fundamentalmente referida al epitelio intestinal, a las microvellosidades, al
la mucosa en general del intestino, principalmente el duodeno, pero puede comprometer todo el intestino delgado. Y entonces vean, estas son las yardas, miren el disco suctorio, cómo se reproducen, y aquí vemos una microfotografía donde se ve que la yardia fuertemente adherida al epitelio intestinal. Y esta es microscopía electrónica también, miren las microvellosidades, y ahí está la yardia fuertemente adherida. Aquí, entonces, los primeros estudios sobre yardia, en realidad la yardiasis tiene una historia muy larga, ¿no? Desde 1800, incluso antes se hablaba de la yardia, pero ya en 1800 se identifica la yardia plenamente con la aparición de la microscopía. Y entonces se encuentra en las heces de varias personas que estaban enfermas. Y esta yardia, se dijo al inicio, la única explicación que había en cuanto al daño era que se pegaban fuertemente en toda la mucosa, estableciendo como un tapiz sobre la mucosa intestinal, lo cual impedía la absorción de alimentos. Entonces, esta fue la primera explicación sobre el daño que causa yardia. Y de hecho que existe, se encuentran pues muchas yardias, ustedes vean la cantidad de yardias que están acá, y muchas de ellas están pegadas al epitelio intestinal. Sin embargo, cuando aparece ya la endoscopía y se hacen biopsias de intestino, pero incluso antes, cuando se hacía una radiografía con contraste del intestino delgado, se veía estas imágenes que corresponden a una inflamación del intestino delgado. Y entonces estos pacientes tenían una inflamación del duodeno, una duodenitis principalmente, por la presencia de la yardia. Entonces dijeron, sí, hay un efecto tipo barrera que se pega fuertemente al epitelio intestinal, y esto desencadena un daño inflamatorio importante. Ya está. Entonces ya tenemos un efecto tipo mecánico, un inflamatorio, ¿no? Pero después se ha visto que este epitelio intestinal se atrofia, como estamos viendo acá, está atrofiado. O sea, no hay un desarrollo adecuado de las microvellosidades en las células que están más en la superficie. Y entonces dijeron al principio también que era por el efecto inflamatorio. Pero después han ido haciendo otros estudios y se han dado cuenta que el recambio de células a nivel del epitelio intestinal está muy acelerado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes van a la playa, se quema pues la piel y está oscura, ¿no es cierto? Pero cuando regresan, poco a poco se van perdiendo esas células y van apareciendo otras que retoman el color natural. Esto mismo sucede en el intestino, o sea, permanentemente se están eliminando las células superficiales y otras que son más basales salen a la superficie para cumplir la función de absorción y de secreción. Es por ello que también en los recién nacidos se encuentra lo que se llama el meconio, ¿no? El meconio es esa deposición como brea, que es producto del niño no come, pero es producto de la descamación de células del intestino. O sea, ya en el feto se empieza a producir descamación de células del intestino. Y entonces, ¿qué se llama? Lo que se vio era que estas células se recambiaban rápidamente. ¿Y qué es lo que hace? Que las células basales logren alcanzar la superficie sin haber desarrollado adecuadamente. Es decir, ¿en qué consiste esto del desarrollo? Morfológico y funcionalmente, o sea, desde el punto de vista fisiológico. Es decir, morfológico en que las microvellosidades, o sea, la chapa estriada, era muy, digamos, pobre, es decir, pocas microvellosidades y planas prácticamente, lo cual hace una disminución de la superficie de absorción del intestino. Entonces, eso es la parte morfológica. Pero desde el punto de vista fisiológico, estas células
eran inmaduras en el sentido de que no producen las enzimas necesarias para la digestión de los alimentos y tampoco absorben los nutrientes en forma eficiente. Entonces, esto se vio y se dijo, puede ser por el efecto inflamatorio, esto de la atrofia de las microvellosidades, ¿no? Sin embargo, se vio que esto se debía fundamentalmente a que había un efecto tóxico. ¿Cuál es ese efecto tóxico? Al parecer, las yardas producen una sustancia mitogénica, es decir, una sustancia que aumenta la mitosis de las células del epitelio intestinal y por lo tanto las células rápidamente desarrollan y se van a la superficie inmaduras. Y eso se demuestra por el índice mitótico. Vean todos los núcleos que hay acá, quiere decir que se están reproduciendo estas células rápidamente. Bien, otro fenómeno es este de la variación antigénica para que las yardas no sean destruidas por el sistema inmune, porque continuamente cambian sus determinantes antigénicos de superficie y esto hace que la inmunidad no funcione adecuadamente. Hay un alto índice mitótico, ya lo hemos visto, y también se ha visto que la yardia induce por un efecto tóxico a las células epiteliales a hacer la apoptosis. Por lo tanto, pues hay toda una alteración a nivel del epitelio intestinal que se traduce en que no se obtienen adecuadamente los nutrientes. Entonces, para resumir esto, podemos hablar de un efecto mecánico tipo barrera, un efecto inflamatorio y un efecto tóxico, ¿no? Entonces hay estos tres daños importantes en yardiasis. Sin embargo, la yardiasis también se ve favorecida cuando el paciente sufre de hipogamaglobulinemia, sobre todo de inmunoglobulina A secretora. Entonces, pacientes que tienen inmunoglobulina A secretora deficiente van a hacer cuadros de yardiasis con mayor frecuencia y de mayor gravedad. La hipoclorhidria también es importante y se ha demostrado que los quistes pasan rápidamente y no se destruye ninguno en el estómago por la hipoclorhidria. Entonces, pacientes que tienen hipoclorhidria tienen pues este problema de yardiasis con más frecuencia que los que no lo tienen. De hecho, estos dos temas, la hipogamaglobulinemia, o sea, una disminución de inmunoglobulina secretora, y la hipoclorhidria se ve con frecuencia en pacientes que tienen cáncer gástrico, y también se ve que esto está relacionado con el grupo sanguíneo A. Los pacientes con un grupo sanguíneo A en general tienen mayor probabilidad de hacer cáncer gástrico y también yardiasis, ¿no? Hay varios estudios de este tipo. Bien, la clínica. Es raro que una yardiasis no dé síntomas. Puede haber, pero es muy raro realmente. En la mayor parte sí tienen cuadro. Puede ser una yardiasis aguda o una crónica. En la más frecuente es la yardiasis aguda, de hecho. Y en estos casos hay dolor abdominal, generalmente en hipogastrio o en epigastrio. Hay diarrea. Esta diarrea no necesariamente es líquida. En niños pequeños puede verse diarreas líquidas con yardia, pero después no. Es más bien pastosa, abundante, ¿no? Pero hoy hablamos de diarrea por la frecuencia con que se presenta. Y está acompañada de muchos gases, hay flatulencia, ¿no? Y hay un hecho interesante, que se ve lientería. ¿Qué es la lientería? ¿Alguien conoce qué cosa es lientería? Ustedes ya han hecho semiología, ¿no es cierto? Están haciendo. ¿Qué es lientería, sabe? Bueno, la lientería es encontrar en heces restos de alimentos sin digerir. Y esto se debe a que, como hemos dicho, hay una mala secreción enzimática, no hay una buena digestión de los alimentos y también pues la absorción está alterada, pero fundamentalmente es falta de la digestión adecuada de los nutrientes y por eso salen restos de alimentos exactamente como fueron ingeridos, sale con las heces, ¿no? Es un dato importante, entonces la lientería. También esteatorrea. La esteatorrea es
es una manifestación de que se da porque las heces flotan debido al alto contenido de grasas, ¿no? Fundamentalmente vitaminas liposolubles. Entonces, esto se ve también en giardiasis aguda. Y finalmente, pues podemos tener ya el típico síndrome de mala absorción, con deposiciones abundantes, malolientes, con alto contenido de grasa y además de desnutrición, ¿no? Entonces, esto lleva, pues, como son niños los que están afectados y gente de escasos recursos, entonces estos niños están desnutridos por la giardia, ¿no? Bien, finalmente la giardiasis crónica es un cuadro muy raro, no es frecuente, pero que se puede ver en algunos pacientes, ¿no? Hay pacientes que no tienen ningún síntoma salvo el dolor abdominal, ¿no? Entonces, es un dolor abdominal tipo fatiga que tiene ritmo, es decir, que se da a ciertas horas del día, y, por ejemplo, intermedias de los alimentos, 10 de la mañana, 5 de la tarde, es un dolorcito tipo fatiga que molesta y nada más. Y por eso se ha hablado del síndrome pseudoulceroso. Se dice pseudoulceroso porque el síndrome ulceroso de una úlcera péptica tiene también este ritmo, o sea que se da en horas intermedias a los alimentos, pero además tiene periodicidad. Quiere decir que se da cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo viene la presencia de este dolor, por ejemplo, en ciertos meses del año. Mientras que en la giardiasis hay ritmos, ¿sí?, en cada ciertas horas del día, pero persiste pues por todo el tiempo hasta que no se le dé tratamiento. También hay reportes en la literatura mundial sobre pacientes que solo tienen baja de peso. Entonces, se estudia la baja de peso, se piensa en un cáncer gástrico, en otro tipo de patologías, y no encuentran nada. Y lo único que encuentran es giardias en el intestino. Se les da el tratamiento y mejora su peso, ¿no? Entonces, estos cuadros son raros, en giardiasis crónica, por así decirlo, que es difícil el diagnóstico diferencial, pero que al final se encuentran pues las giardias y que explican el cuadro. Bien, entonces esta es la característica de la clínica de esta parasitosis. El diagnóstico se hace en forma directa con el examen de heces al fresco, es decir, heces recién emitidas, se mira al microscopio y se va a encontrar o trofosoditos o giardia, o en quistes. Como he dicho, los trofosoditos, si es que es una deposición muy diarreica, muy líquida, entonces ahí sí se puede encontrar, pero si encuentran heces normales, no debe ser trofosoditos. Pero bueno, en todo caso se encuentran quistes o trofosoditos en el examen al fresco. Esto se puede mejorar haciendo la concentración de los trofosoditos con el método de Berman. Ustedes saben que el método de Berman se utiliza para formas móviles como larvas y trofosoditos. Entonces, por eso lo hemos visto en amebiasis, en galantidiasis y también en giardiasis, ¿no? El Berman es muy útil para este caso. Hay otra técnica que se llama el enterotest. El enterotest es una técnica que se usó un tiempo, hace unos 10, 15 años atrás, un poco más, con mucha frecuencia, porque la endoscopía no estaba muy desarrollada. Entonces, había dos posibilidades: hacerle un tubaje duodenal, es decir, pasar un tubo hasta el duodeno, aspirar la bilis y ahí hacer la búsqueda de quistes o trofosoditos. Pero esto no es un poco fastidioso para niños sobre todo, y entonces se ideó este método que se llama el enterotest o método de la cuerda encapsulada. ¿En qué consiste esto? Consiste en que dentro de una cápsula de gelatina se coloca un hilo, ¿no?, de algodón principalmente, se le enrolla allí y se deja un extremo libre de más o menos unos 30 centímetros. Entonces se le da al paciente que en ayunas degluta la cápsula con un poquito de agua y
se le fija el extremo del hilo en la mejilla. Entonces la cápsula va a viajar hasta el intestino delgado porque no se deshace en el estómago por el pH y recién se deshace en el intestino, en el duodeno. Y como en el duodeno fundamentalmente en ayunas hay bilis, entonces el hilo se empapa de bilis. Y entonces a las 3 horas de que ingirió la cápsula, se jala el hilo que estaba pegado en la mejilla, se jala y se exprime sobre una lámina portaobjetos para la búsqueda de quistes o trofozoides. Y efectivamente se suele encontrar, y de hecho esta técnica es mucho más sensible que el examen de heces, ¿no? Pero como digo, poco a poco la endoscopía ha ido desarrollando muy rápidamente. Los endoscopios son muy delgaditos. Existe la posibilidad del acceso a la endoscopía de muchos pacientes, no todos por supuesto, pero ya es casi un método rutinario en gastroenterología. Y entonces ellos introducen el endoscopio, pueden hacer un barrido aspirado de la mucosa del intestino y ahí se encuentra gran cantidad de Yardias o biopsias también para descartar úlceras o tipos de neoplasias. Entonces ahí se pueden encontrar las Yardias. Entonces la endoscopía pues está tomando un auge importante en el diagnóstico de la Yardias. Pero lógicamente uno no va, apenas sospecha un paciente con Yardia, no le va a pedir endoscopía, ¿no? Para eso existe el examen de heces al fresco o el método de Verba. Luego también se puede detectar coproantígenos en las heces, ¿no? O sea, antígenos que se desprenden, son proteínas que se desprenden de la Yardia y que salen en las heces. Entonces, esta detección de coproantígenos por el método de ELISA es un método también bueno, pero es costoso. Por eso sigue siendo el examen de heces o el enterotest los métodos de elección. Y si yo quiero buscar quistes, tendré que utilizar el método de Telemann, que sirve para huevos, quistes, etc. PCR todavía no se está usando, quizás de acá a unos años se pueda ya usar en forma rutinaria. Con esto de la pandemia, muchos laboratorios han comprado equipos de PCR y lo único que hay que comprar es el primer para Yardia, ¿no? Entonces, pronto yo creo que van a poder hacerse. Sin embargo, la Yardia pues se encuentra fácilmente, no es problema el diagnóstico. Bien, quizás estas pruebas muy sensibles sean para estos casos raros de dolor abdominal o baja de peso que hemos mencionado. Luego hay métodos indirectos, que es el ELISA para detección de anticuerpos en suero del paciente. Sin embargo, esta técnica no sirve para zonas endémicas donde tenemos casi todo serología positiva para Yardia. Entonces, es necesario que se tenga en cuenta esto, pero en países donde no existe muy alta prevalencia de Yardia y vean de un paciente que ha viajado a una zona endémica y regresa, esto sí puede ser útil aplicarle el ELISA en suero para yardiasis. De hecho, al hablar de viajeros, estamos viendo que la yardiasis es una de las enfermedades consideradas como enfermedades del viajero. Entonces son pacientes que van de turistas a una zona endémica y regresan con diarrea. Lo más probable es que sea Yardia. Pueden ser otras enfermedades coccidias, por ejemplo, pero la Yardia es una posibilidad muy importante. Entonces otras producen pues bacterias o virus incluso, pueden causar la diarrea del viajero, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con Yardia intestinales. Entonces acá para que vean, esta es la cuerda de Bell o el método de la cuerda encapsulada. Miren, está acá un hilo, se fija con un esparadrapo en la mejilla y se le hace deglutir, que este va a ir hasta el intestino delgado, donde se deshace, queda en libertad el hilo y este hilo se impregna con bilis, porque la bilis es lo único que hay en el intestino delgado en ayunas, ¿no?
Y esto se ideó para buscar los bacilos tíficos, para tifoidea, para buscar portadores de tifoidea sobre todo. Pero nosotros lo utilizamos y da buenos resultados para Yardia. Sin embargo, como les digo, cada vez se usa menos. La endoscopía toma más auge y estos hacen barridos, hacen biopsias, etc. y ven las lesiones, ¿no? En cuanto a la epidemiología, el examen, mediante el examen de X se ha encontrado, o sea, por la búsqueda de quistes, prevalencias hasta de 10 a 25% en costa y selva. Perdón, costa y sierra. En selva es un poquito menos, de 10 a 15%. En países desarrollados existe esta parasitosis, ¿no? No crean que es solamente de países pobres. Aquí tenemos de 3 a 7%. O sea que es una parasitosis que existe en todo el mundo, ¿no? Mediante serología se encuentra prácticamente en 98 grados. Todos hemos pasado por un cuadro de Yardia, ¿no? El enterotest o cuerda de Bell o método de la cuerda encapsulada duplica las prevalencias, es mucho más sensible que el examen de heces. Y existen genotipos desde A1, A2, BS, que es el más frecuente encontrado en hombres, es el genotipo B, ¿no? Bien, entonces recuerden que en esta parasitosis es una parasitosis por fecalismo, es una parasitosis que se da en grupos, es una parasitosis de grupo, rápidamente en cunas, y de hecho hay varios estudios en cunas o albergues donde dejan a los niños pequeños por cuestiones de trabajo y regresan pues en la tarde a recogerlos. Entonces basta que un niño se infecte en estas cunas, rápidamente se infectan el resto. Lo más probable es que el personal que atiende a estos niños reciba a un niño infectado, lo limpian, porque son niños muy pequeños, lo limpian y probablemente sus manos quedan contaminadas y con esas mismas manos prepara lo que se llama los biberones para los restos de niños o los alimentos para el resto de niños y fácilmente se contagia, ¿no? O es el niño que va al baño, no se lava las manos y después agarra pues a los otros niños, los alimentos, los fumites, etc. Entonces, es importante que se considere como una enfermedad de grupo a la yardiasis. El otro tema es también, no solamente en estas cunas, sino en ancianos, también se puede ver en asilos, en orfelinatos, rápidamente se transmiten la enfermedad del uno al otro. Entonces, no se olviden, es una parasitosis de grupo. Las aguas hervidas que riegan cultivos también pues son un factor importante, aparte del fecalismo del hombre, que pueden contaminar verduras o cultivos que si no son bien procesados, lavados, van a infectarse. De hecho, esto pues es importante, ¿no?, en el control, las aguas hervidas que van a regar campos, a contaminar los ríos. En cuanto a los mecanismos de infección, esto es lo que es el comercio ambulatorio de alimentos, los manipuladores de alimentos tienen que ver, igual que en amebiasis, mucha importancia en la transmisión de esta enfermedad. Si tienen la enfermedad, van al baño, se contaminan las manos y no se lavan, o si no se lavan en estos baldecitos que generalmente están contaminados con quistes, y ahí lavan los platos, los cubiertos. Entonces, este es otro problema serio. El lavado de frutas, pues, o mejor dicho, el consumo de frutas, verduras mal lavadas, es también una probabilidad de adquirir la yardia, ¿no? Entonces, comer una lechuga en Arequipa, salvo que sea de las hidropónicas, y es que eso es cierto, la probabilidad de adquirir una amebiasis es realmente alta, ¿no? Entonces, las fresas, sobre todo, son las frutas que se cultivan a nivel del suelo y pueden estar contaminadas con heces hervidas y con aguas hervidas, y de esa manera se contaminan. Estos niños que consumen agua de acequias, agua contaminada, también pues sufren de yardiasis, ¿no? Y hay una posibilidad de castores, o sea que puede hacer una zoonosis.
De hecho, hubo varios estudios de hace muchos años de gente en Estados Unidos que iban de camping el fin de semana y regresaban y a los 4 o 5 días empezaban a tener diarrea. Les hicieron examen de heces y presentaban diarrea en el examen. Entonces se dijo, bueno, esta gente está yendo al camping, toman agua de acequia o de ríos, principalmente ríos, y entonces ahí está el problema. Pero todos referían que nunca habían tomado agua del campo, sino que llevaban sus aguas del agua embotellada. Entonces ya empezó la duda y comenzaron a hacer los exámenes de la zona donde iban de camping, ¿no? Entonces recogieron algunas muestras como heces de castores, y las heces de castores encontraron la yardia intestinales. Entonces desde ahí ya se habló de que podía ser una zoonosis y la gente se infectaba ahí con las heces o con los quistes que salían en las heces de los castores, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad. También se ha visto que algunos animales, como perros o gatos, pudieran tener también yardia intestinales. De hecho, los roedores sí tienen yardiasis, pero es una yardia diferente que es yardia muris. Incluso las gallinas, ¿no? También tienen yardia. Pero el hombre está más relacionado con los perros, sobre todo. Nosotros hicimos un trabajo con algunos alumnos y cogimos quistes en heces de un niño y estos quistes fueron lavados con suero fisiológico y finalmente inoculados por vía oral a cachorritos de perros y logramos infectar a algunos perros. Entonces quiere decir que la yardia puede estar circulando en mascotas sobre todo, ¿no? Y esto es lo que hace que sea también más prevalente. Pero en nuestro medio pues, es fundamental esto, ¿no? Que los niños pues juegan en el suelo, en el agua sucia, la gente no consume alimentos bien lavados o come en la calle. Esto es lo más importante. Lo de los castores, de que el perro puede estar, las mascotas, sí es un hecho interesante, pero no es lo frecuente. Bien. En cuanto a la profilaxis, entonces, el consumo de agua hervida, siempre, ya lo estamos repitiendo varias veces, igual esto a chorro, bien lavado, el cloro no mata a los quistes y el hecho de que las mascotas pudieran estar infectadas, miren, hay que evitar estos excesos, pues, ¿no? Las mascotas tienen su lugar. Y justamente, no sé, o sea, si ustedes son católicos, el sermón de este domingo ha sido referido a el amor entre las personas, ¿no? El afecto entre las personas. Y entonces hay personas que por no tener a quien dar el afecto, buscan su refugio, su sustituto en animales, en perritos, gatitos, y los humanizan. Y eso es un problema serio para la transmisión de enfermedades. Entonces la mascota tiene su lugar. Hay que cuidarla, pero no puede estar en una convivencia con el hombre como si fuera un humano. Y ese es el tema por el cual uno puede adquirir varias enfermedades que hemos visto. Y el lavado de manos, pues fundamental. Ya ustedes saben que ya nadie puede estar sin lavarse las manos pues unas 10 veces al día. Por los virus, por las bacterias. De hecho, las enfermedades virales se transmiten, los resfríos, por las manos, ¿no? Entonces, uno se toca la nariz, después le da la mano a otro, ya se pasó el virus y se enferma la otra persona. Entonces, el lavado de manos, pues fundamental. Miren, esto lo venimos diciendo ya desde el inicio de las clases y seguimos con este tema. Bien, el tratamiento es con metronidazol, 7 días a 10 días. Si pueden tolerar el metronidazol y prevenir de que no tomen alcohol, perfecto, va bien el metronidazol. Pero si hay una gastritis de por medio, entonces el tinidazol, el cenidazol, en una sola dosis. Para yardia es una sola dosis, de 2 gramos de tinidazol o también 2 gramos de cenidazol, que viene 500, o sea, 4 tabletas juntas para el adulto o 2 para el niño, es suficiente para controlar, ¿no? El metronidazol para niños puede venir en cápsulas o también puede venir en suspensión, ¿no?
Entonces hay varias drogas, varios laboratorios que producen el Flagyl, por ejemplo, es uno de los medicamentos comerciales que más se utiliza y que tiene en tabletas y en, que se llama en suspensión para niños pequeños. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos terminando. No se olviden de asistir a clases.